Seguimos ahora con el ponente. Damos una cálida bienvenida al compañero Esteban Ruiz Moreno. Él es psicoanalista, miembro del Foro de Psicoanálisis del Campo Lacaniano de Pasto, candidato a doctor en psicología, Universidad de Baja California. Magíster en docencia universitaria, Universidad del Nariño, psicólogo, Universidad del Nariño, docente tiempo completo, programa de psicología, Universidad CESMAC. Su ponencia se titula Síntoma subversivo, síntoma rebelde. Te recuerdo que tienes 30 minutos para desarrollar tus ideas y luego pasaremos a la mesa de preguntas. Bienvenido, Esteban. La palabra es tuya. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Les mando un saludo fraterno desde Pasto, Colombia. Y bueno, agradezco muchísimo la invitación del colectivo Parresía. Entiendo que están haciendo un trabajo fuerte de transmisión, de comunicación, de compartir ideas, y realmente es algo que es digno de aplaudir. Y también le extiendo mi saludo a la Universidad de Manizales por esta acogida y por este espacio. Quiero compartirles hoy un trabajo que he desarrollado en torno a lo que yo mismo llamé síntoma subversivo, síntoma rebelde. ¿Por qué este título? ¿Por qué pensar en un síntoma subversivo? ¿Y por qué pensar en un síntoma rebelde, no? Porque el síntoma tiene una característica de rebeldía que supera, por una parte, el deseo de todo sujeto de reducirlo a nivel consciente. Todos los sujetos que hemos visto cuando quieren o cuando piden entrar a hacerse analizar, lo que encontramos es que el síntoma implica esa dimensión de rebeldía que realmente es muy difícil como de afrontar, digamos, ¿no? Todos quieren incluso poner de su buena parte para reducir el síntoma de forma voluntaria, ¿no? Incluso hay gente que aconseja al que está enfermado, el que está enfermo, y le dice, ponga de su parte, ¿no? Como si eso se tratara de buena voluntad. El síntoma en ese sentido es rebelde, porque resiste a esos embates de la conciencia, de la buena voluntad, todo eso lo que le dicen al pobre enfermo. Y por otra parte, implica una cuestión interesante a nivel de lo que he dicho subversivo, porque el síntoma implica otra versión del sujeto, ¿no? Es una subversión del sujeto, y en ese orden de ideas quería transmitir esta pequeña charla sobre eso. No obstante, más allá de esas dos elucidaciones o más allá de esas dos formas de entender el síntoma, quiero darle otro sentido a lo rebelde y a lo subversivo, y espero compartir con ustedes ese elemento. ¿Cuáles son las coordenadas entonces de este trabajo? En primer lugar, un tiempo histórico que está marcado por el descubrimiento de Freud hace más de 100 años, y que ese descubrimiento de Freud necesariamente, como ustedes lo saben, es el inconsciente. El producto de ese descubrimiento de Freud es el inconsciente, y que este descubrimiento se da a partir de un encuentro que es el encuentro de Freud como médico, como neurólogo, con lo que es el síntoma histérico a finales del siglo XIX, ¿no? Un encuentro que está marcado
por muchísimos avatares, por muchísimas aventuras, por la amistad de Freud con Breuer, etc. Y teniendo en cuenta esta perspectiva, otra de las coordenadas de Freud con respecto a este trabajo es que hay una ruptura con el paradigma imperante de la época. Ustedes saben que el paradigma imperante era el que había propuesto la filosofía cartesiana con una situación que tenía que ver nada más con el paradigma de la conciencia, y la conciencia y el yo y sus derivados como los motores de todo un campo de trabajo, pues que evidentemente habría que definirse, ¿no? Y en este orden de ideas es muy importante tener en cuenta esta perspectiva, puesto que es Freud quien de alguna manera nos trae esa ruptura con este paradigma, ¿no? Haber descubierto que el inconsciente era un gran campo del sujeto, un campo desconocido, un campo que regía, que gobernaba muchos de los actos, de los pensamientos, de los afectos, de los síntomas, de los sueños de un sujeto, pues evidentemente cambiaron, efectuaron una ruptura con este paradigma, ¿no? Con este paradigma de la conciencia, del racionalismo, etcétera. Tanto es así que la filosofía tuvo que reinventar muchos de sus trabajos con respecto a esto, y ahora tenemos toda una línea filosófica que está en orientación a tomar en cuenta el inconsciente, ¿no? Si no habría que preguntarle a Judith Butler, a Alain Badiou, bueno, a muchos filósofos, entre ellos pues también Zizek, en fin, muchos que han tomado en cuenta este descubrimiento del inconsciente de Freud. Y yo con esto, partiendo del encuentro de Freud con el síntoma histérico, con sus famosísimas histéricas, quisiera hacer la siguiente pregunta para ustedes, y es: ¿el síntoma, solo el síntoma, es una disfunción en la vida de un sujeto? ¿Por qué lo pregunto? Porque la concepción usual, la concepción incluso médica, la concepción psicológica, la concepción de la salud mental, la concepción de, incluso la concepción intuitiva sobre lo que es el síntoma, es esa, es que es una disfunción que hay que eliminar de la vida de un sujeto, ¿no? Es la aparición de un mal funcionamiento, de una disfunción que la medicina lo capta mm, bajo esta clínica de la mirada, según nos dice Foucault en en ese maravilloso libro del nacimiento de la clínica, cómo realmente lo que se produce acá es una cuestión que tiene que ver con eh, captar el síntoma bajo una clínica de la mirada, pero no como una disfunción que hay que eliminar. Evidentemente, el síntoma cada vez va desapareciendo más y más, porque la medicina de hoy no era la medicina del tiempo de Foucault. Y lo digo porque hoy en día el médico muy poco habla con el paciente, mucho menos de lo que hablaba en el tiempo de Foucault, y de alguna manera a la pregunta por el síntoma lo que lo ha sustituido es que el avance tecnológico que busca el signo, la lectura del signo, la semiología del signo, si somos redundantes, más allá de la aparente toma de síntomas, que son las manifestaciones verbales sobre un padecimiento. En esa medida habría que pensar que la clínica de la mirada es hoy más que nunca, tal como lo pensó Foucault en su tiempo, como lo definió más bien, pero hoy ha cambiado muchísimo con respecto a esa cuestión, ¿no? Entonces el síntoma, pensar en el síntoma nos lleva a tomar esa referencia de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología y de todos estos campos subyacentes para pensar es una disfunción, es un mal funcionamiento, ¿no? Eso es lo que dicen estos campos.
Pero ¿acaso el síntoma puede ser otra cosa? Porque me anticipo, en el psicoanálisis es otra cosa el síntoma. Y en esto Freud captó muy rápido, en su investigación sobre el ser humano, captó muy rápido este tema de encontrar que el síntoma era otra cosa, ¿no? Que el síntoma era una función. Es decir, el síntoma le permitía a ciertos sujetos en la vida otro tipo de funcionalidad, ¿no? Y en ese orden de ideas, en esa medida, estos síntomas están captados por una funcionalidad, es decir, el síntoma es una forma de funcionar frente al otro. Si quieren, ustedes pueden ver un ejemplo que Freud trae en la conferencia 17ª sobre el síntoma, cuando dice que una obsesiva corre de un lado de su casa, de una habitación a la otra, para reponer, para volver a hacer funcionar al marido que había sido, que no había podido precisamente funcionar en la primera noche, ¿no? Y ella regaba un vasito de vino, regaba un vasito de tinta roja para mostrar que efectivamente el marido había podido tener relaciones con ella cuando eso nunca pasó. Es decir, el síntoma ahí funciona como una manera de compensar esa falta. Tengo una paciente, por ejemplo, una paciente que pide a sus pacientes algo, pero en el fondo no quiere que se lo cumplan, porque así ella ya no tendría nada que reprocharles. Esa es otra forma de funcionar. Miren que ahí a esta paciente que les comento, su síntoma le sirve para relacionarse con sus padres, para relacionarse con los otros. Y en ese orden de ideas, el síntoma funciona para algo. Y si el síntoma sirve para algo en el sujeto, ¿acaso podemos interrogar su carácter de rebeldía? Es decir, ¿este síntoma siempre vuelve? ¿Sí? Bueno, en ese orden de ideas, pasando por todas estas imágenes que quiero comentarles aquí, que quiero hacerles ver, ustedes pueden ver los paroxismos histéricos, los ataques histéricos, ¿sí? Ahí miramos la imagen de Charcot, pero también de todas las histéricas que aparecen. Quería traerles este pequeño elemento donde les muestro lo que vinimos a trabajar hoy. Porque Lacan, más allá de mostrar la histeria como un simple síntoma, también la muestra como un discurso. Ustedes saben que en el seminario 17 Lacan propone los 4 discursos, es decir, su teoría de los discursos en el psicoanálisis. Y estas formas de discurso, estas 4 formas de discurso, no son más que formas, dice Lacan, y sus comentaristas hoy lo sabemos, son formas también de lazo social. Aquí les he traído simplemente 2 por el tema que nos ocupa, pero fundamentalmente hacia donde vamos es hacia captar que Lacan propone fundamentalmente 4 formas de lazo social, basadas en 4 discursos o 4 formas de discursos que denotan un lazo social. Tenemos el discurso del amo, tenemos el discurso de la histérica, tenemos el discurso del analista y por último el discurso universitario. Y la característica del discurso, la estructura fundamental del discurso está dada por este lugar, más bien este artefacto, este cuadrípodo de 4 lugares donde encontramos el agente, el otro, la verdad y la producción. Y sobre este cuadrípodo es sobre el que se asientan las letras que Lacan fue trabajando a lo largo de su enseñanza. ¿Qué nos dice el discurso del amo? Más allá pues de esas letras, que no habría que confundirnos con eso, ¿no? Simplemente se las traigo para que los que no han visto su lectura la conozcan, los que no han visto, perdón, su escritura la conozcan, pero no es nada más. No nos enredemos con eso por ahora.
Y si ustedes pueden ver, el discurso de la histérica se genera o sí se produce a partir de qué? A partir de que el discurso del amo se mueve en un cuarto de vuelta. Miren cómo ese 1 pasa al otro lado, ese 2 pasa abajo, la pequeña minúscula pasa a la izquierda en el discurso de la histérica y el sujeto barrado que estaba abajo sube. Simplemente quería mostrarles eso como para que vean cómo es la lógica de aparición de esto. ¿Eso hacia dónde nos lleva? Primero a definir lo que para Lacan es el discurso del amo, ¿no? Lacan dice que la principal característica del discurso del amo es que todo marche. Es decir, por el deseo no se pregunten y por el deseo inconsciente no se pregunten. Es decir, el discurso del amo es un discurso de trabajen. Si ustedes quieren complementarlo con otra cosa, bueno, pero es trabajen. Y en esa medida, el amo funda lo que nosotros podríamos llamar un discurso de control, ¿sí? En ese sentido, el trabajo sería un dispositivo de control en el sentido más Foucaultiano, pero si quieren, también podría ser un dispositivo de control o un aparato de poder también en el sentido de, se me olvida el nombre de este filósofo francés que leía Marx, de Althusser, ¿sí? Entonces, el trabajo sería un dispositivo de control en el discurso del amo. Al amo no le interesa nada más. Al amo solo le interesa que los sujetos trabajen. Y en esa medida, el amo, al no preguntarse por el deseo, ni por el saber, ni por el goce, queda atrapado en su propio discurso, queda estupidizado por su propio goce. Hoy, ¿no? Porque uno podría pensar en el amo antiguo era así, pero hoy no solo el trabajo funciona como imperativo del discurso del amo, sino también la clínica psicológica. ¿Por qué? Porque recordemos que la clínica psicológica o la psicología clínica, también para jugar con las palabras, nace para restituir al sujeto afectado y dado de baja de la cadena de trabajo. Es decir, más allá del nacimiento de la clínica que Foucault bien supo describir, el nacimiento de la psicología clínica nace como un aparato como un dispositivo de poder o como un aparato de poder. ¿Para qué? Para que el sujeto que se enferme dentro de la cadena de producción se restituya a la misma. Eso sí la empresa lo espera, ¿no? Pero no para interrogar las causas de la enfermedad, sino para volverlo a reintroducir en la cadena de producción, en la cadena de trabajo. Miren que el discurso del amo en ese sentido tiene un sinnúmero como de articulaciones con lo que hoy vemos, ¿sí? Y entonces la pregunta frente a este discurso del amo es cómo la histeria se posiciona más allá del síntoma. Es decir, podemos pensar la histeria más allá de estas mujeres que quedaban suspendidas entre dos sillas o de que retorcían su cara. Podemos pensar la histeria más allá de un dispositivo de padecimiento, de un momento, de un ser de padecimiento. Podemos hacerlo funcionar la histeria, podemos hacerla funcionar acaso como más allá del simple padecimiento. ¿Qué es lo que piensa Lacan, no? Que la histeria es un lazo social. Y por eso plantea el discurso de la histérica. Y la histérica como lazo social o como discurso denuncia la posición del padre o la posición del amo, que en ese sentido son lo mismo. La histeria como discurso, como lazo social, denuncia la posición del amo. En ese sentido podemos plantearnos, el discurso de la histérica tiene una función de denuncia. ¿Es verdad? Tiene una función de denuncia. Lacan dice, desenmascara la posición del amo. Uno podría pensar que el efecto de denuncia es bueno, ¿no?
Uno podría pensar que denunciar, que un efecto de denuncia es positivo. La posición de Lacan es que la denuncia, denunciar, no sirve para absolutamente nada. Nada, nada de nada. Incluso, contrario a lo que se busca, la denuncia solo reafirma lo denunciado. Y en ese sentido, planteamos que la denuncia, la función de denuncia o una denuncia no es subversión. Ante todo, es protesta frente al amo. Es decir, es una posición frente al amo, nada más que eso. En este sentido, pienso que vale muchísimo la pena pensar en las relaciones de las histéricas con el amo de su tiempo, que era el médico. Lacan también dice, el amo, el discurso del amo se representa en el colonialismo como una forma de discurso exótica y regresiva. No obstante, el médico, que es representado por el significante amo, por más intentos que hiciera, no podía curarlas. Recuerden que tenemos terapias eléctricas, terapias de calor, hidroterapias. Tenían los médicos curas de reposo, tenían curas con agua helada, es decir, tenían un sinnúmero de terapéuticas para la histeria, pero eso no funcionaba. Y entonces, frente a esa imposibilidad de curarlas y frente a los descubrimientos de Jean-Martin Charcot, eh, de que la histeria no estaba conectada con, el, con lo orgánico, pues los médicos, el procedimiento médico fue juzgarlas, decir que eran simuladoras, fingidoras, incluso depravadas morales. ¿Qué quiere decir esto? Si la denuncia no sirve, ellos, los médicos, las denuncian, pero esto no sirve para nada porque la histérica vuelve y su síntoma no se disuelve, tampoco se cura. Los médicos no podían curarlas y esto solo revela la dimensión social de la histeria como discurso. Que no podían curarlas revela la impotencia, demuestra la impotencia de ese amo frente a ellas. Cuando la histeria aparece, es como si la mujer le dijese al médico, al amo de su tiempo, y al amo que representaba el médico en su tiempo, que era el padre, tú, por más saber que tengas, no puedes curarme. He dicho bien, podríamos sostener que el síntoma tiene una función social en el sujeto que desenmascara el discurso del amo, en este caso, pero en el caso del síntoma del sujeto, el síntoma viene a objetar una pretendida normalidad que arrasa y deja vacía una vida. En esto, el síntoma es disidente, es subversivo. Si no, miremos una película de Chaplin, Tiempos Modernos, donde él se enferma de tanto trabajo. El síntoma viene a revelar, viene a revelar y viene a objetar esa pretendida normalidad. De esto podemos extraer dos consecuencias. La primera, que el síntoma desenmascara, perdón, que la histeria como lazo social desenmascara el discurso del amo, es decir, muestra su verdad. ¿Y cuál es la verdad del amo? Dice Lacan, es que el amo está castrado. Y por otra parte, la otra consecuencia es que el síntoma objeta el normalizado dinamismo de una vida. Con Gramsci sabemos qué quiere decir la normalización, es decir, un elemento que puede traer crisis, padecimiento a una vida, pero se lo toma como algo normal. En este sentido, podría entenderse como el síntoma se revela contra la salud mental, pero desenmascara la podredumbre del lazo social en que nos encontramos, desenmascara la podredumbre de la sociedad en la que vivimos y revela la enfermedad del discurso imperante. Por una parte, denuncia los crímenes del trabajen a toda costa, sin importar sus familias, sus amigos, sus sueños o su tiempo. Por otra, o su tiempo, porque lo que
lo que produce todo esto, el trabajen a toda costa, no se pregunten por su deseo, lo que produce es más enfermedad, más padecimiento psíquico. Y por otra parte, el síntoma devela el amo al que se pretende servir, revela cuál es la verdadera característica de ese amo. Ese amo, bajo cualquiera de sus nombres, entre los que nosotros podemos encontrar el management, el hombre exitoso, ¿no? O otra forma de amo, el dios dinero. Otra forma de amo, la embriaguez de los títulos. Otra forma de amo, la posición del que aparenta saberlo todo. Otra forma de amo, las confianzas excesivas en un amor idealizado. Otra forma de amo, las esperanzas en una felicidad absoluta. O los sueños en una ideología totalizante. No es más, todo esto, todas estas formas de amo, el síntoma devela que este amo al que se pretende servir no es más que un amo castrado, un amo impotente, un amo en falta, un amo que jamás podría decir la verdad sobre nuestro ser, que jamás nos podría brindar la felicidad prometida, que jamás nos podrá liberar de las cadenas que nos atan. Y mucho menos ese amo nos va a poder dar una vida sin falta alguna. En definitiva, el amo, según lo devela la histeria como lazo, no es más que un padre castrado, frágil e inoperante. Y en este sentido, la deuda de la salud mental puede ser una consecuencia precaria, pero la deuda de la salud mental es operar como dispositivo de control que busca restituir la orden del amo. ¿Cuál es la orden del amo? Trabajen y que a nadie se le ocurra joder por algo más. Sabemos que para la psicología clínica, el objetivo es restituir la funcionalidad del paciente, pero ella opera, así como este concepto de la salud mental, para desmentir lo que desenmascara lo descubierto por el psicoanálisis. Muchísimas gracias. Eso es lo que había traído para hoy. Muchísimas gracias, Esteban, por tu ponencia y por abrirnos el horizonte a las implicaciones de la comprensión del síntoma. El entender el síntoma desde el abordaje psicoanalítico y su función o la generación de la funcionalidad para el sujeto. El posicionarse desde esta otra óptica permite acercarse y profundizar en él. Debemos resaltar lo que nos compartes frente a los modelos de producción y las atenciones como dispositivos de control que reintegran a los sujetos a estos modelos de producción, desconociendo las emanaciones profundas de las construcciones del lenguaje. La histeria como denunciante de la posición del padre o bien la posición del amo. Este discurso permite la construcción de lazo social. Revela la falta en el amo. El síntoma revela al amo a quien se pretende servir. Muchísimas gracias, Esteban. Ahora pasamos a la mesa de preguntas. Les invito a los dos a abrir sus cámaras si lo desean. Tenemos algunas preguntas para cada uno. Se las leeré seguidas para que vayan pensándolas y al final haremos el recogimiento de las respuestas. Para esto tenemos 15 minutos en total. Bueno, no sé si 15 minutos. Sí, tenemos 15 minutos en total. Entonces, primero les leeré las de Rayen. Rayen, ¿qué retos en sentido práctico pueden encontrar las ciencias sociales en el trabajo con juventudes? ¿Y qué diferencias encuentras de tus experiencias en los trabajos que realizaste en Chile a los que te encuentras con las realidades de Colombia? Y para Esteban, dice, la denuncia que realiza la histeria no permite la construcción de lazo social y cómo lidiar con la premura de la supresión del síntoma de los discursos hegemónicos. Bueno, Rayen, si quieres empezar a responder estas dos cuestiones que
nos hacen desde el chat de YouTube. O si no está, pues empezamos con Esteban. Bueno, no sé. Dale. Si Bueno, ahí quieres, está empiezo. Rayencita. Ah, ok, ok. Mejor. Dale, Rayen. No sé muy bien. No sé ¿Las muy bien si se me escuchaste? escucha. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. ¿Escuchaste las preguntas? Sí. Sí. Sí estoy. Hola. Sí estoy. Pero no tengo. Sí. Pero que. Listo. Que inicie Esteban. Dale, Esteban, mientras a Rayen le, Ok, le vuelve la conexión. vale, ok. Voy a retomar la última, que fue la que pude revisar mejor. Ujú. Realmente el tema de del afán, de la premura, no es un tema propio de la salud, me atrevería a decirlo, sino que es más un tema estructural en el sentido del discurso imperante. Recuerden que este tipo de, contrariamente a lo que nosotros pensamos, este tipo de intentos de neoliberalizar la salud y de generar un costo-beneficio de la manera más efectiva posible, entre comillas, ¿cierto? Con su rapidez y su bajo costo, que es el capitalismo puro, pues realmente adviene con las sociedades democráticas, ¿no? Y digo que es como un contrasentido, precisamente porque las sociedades democráticas lo que nos traen es basadas en los ideales de la Revolución Francesa, nos traen, por ejemplo, el acceso todos a la salud. Sabemos que eso es una mentira en nuestro contexto, pero hay una falacia ahí en ese sentido que está jugando. Y cuando aparecen estos sistemas democráticos, de todos el acceso para todo, educación, salud, en fin, lo que aparece es este ideal de que la cura deba ser lo más rápida posible, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos? Miren, qué es lo que por lo menos yo he encontrado en clínica, ¿no? Muchos pacientes ponen su síntoma como un método de resistencia frente a ese discurso imperante. Muchos pacientes que antes no son tomados por sus familias, por ejemplo, se enferman, dejan de trabajar y la familia pasa a cuidarlos, por una parte. Por otra parte, psicólogos que se enfatizan en curar, aparentemente curar un síntoma, pero no es más que una reducción, es una eliminación, y el síntoma vuelve en otra forma o de una forma más feroz en esa misma perspectiva. Y entonces el síntoma se convierte en un signo de resistencia, pero, eh, pues evidentemente lo que nosotros, ¿cómo podemos responder nosotros? Esa es la gran pregunta. Nosotros respondemos desde el saber y desde la clínica. Desde la clínica en el sentido de cómo el psicoanálisis nos puede brindar una posibilidad de interrogar ese síntoma que hace resistencia y un síntoma que ha vuelto a reaparecer y también nos sirve, voy a ser muy tal vez halagador, pero este tipo de espacios de interrogación son muy importantes. Las ideas que se han compartido en estos días han sido muy importantes en ese sentido. Tengo esa. No sé si respondo la otra o me extendí un poco. Sí, dale. Dice, la denuncia que realiza la histeria no permite la construcción de lazo social. Pues realmente esa forma
de lazos de denuncia ya es una propiedad del lazo social, es decir, la histeria es una forma de lazo social. Y recordemos que para Lacan hay solo, bueno, realmente hay 5 formas de lazo social, pero Lacan siempre enfatizó en 4, ¿sí? Dejando el discurso capitalista por otro lado, que nosotros hoy podríamos preguntarnos, ¿no? Porque Lacan propuso esto hace más de 50 años, ¿sí? Entonces nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es el lazo, cuál es el lazo social que impera hoy, ¿no? El capitalismo, Lacan decía que en el capitalismo no hay semblante para hacer relación social con el otro, lo que hay es una relación con los objetos, con los gadgets, las pantallas, en fin. Yo tengo, por ejemplo, 2 prendidas para poder hacer esta presentación ahorita. ¿A qué es lo que voy? A que la histeria en sí ya es una forma de lazo social, ¿sí? Es una forma de lazo social. Y esta característica de denuncia de la histeria realmente, pues como decía, no sirve para nada, lo hemos constatado. Lo hemos constatado en, por ejemplo, nuestros movimientos sociales, porque hacen retornar de alguna manera esta cuestión de ¿qué te digo? De pensar, mm, pues este elemento como de que la cosa retorna y retorna de una peor forma, ¿sí? Y por otra parte, este tema del lazo social nos implica pensar en otra cosa, ¿sí? En otra cosa, y es que también tenemos un discurso universitario que también hace otra forma de lazo social. Y también tenemos un discurso analítico que hace otra forma de lazo social, ¿no? Por ejemplo, hace una conferencia que di la otra semana, me preguntaban qué alternativa podría brindar el psicoanálisis para lo que hoy produce el capitalismo, ¿no? Yo le decía, mire, el psicoanálisis finalmente puede tener momentos de angustia, uno en un psicoanálisis. Uno en un psicoanálisis puede tener momentos de ansiedad, momentos de que descubre una verdad y eso es desagradable, pero esa es una forma de lazo social muy suave con respecto a eh, a la devastación que produce, por ejemplo, el capitalismo. No sé si te respondo, creo que me fui por otro lado, pero bueno, dejo eso ahí. Esperemos que sí, que le hayas respondido a la persona que formuló la pregunta. Vale, vale. Listo, Ojalá. no sé si Rayen tiene ¿Ya ya estoy acá? conectividad. Sí, ¿Me ¿ya? escuchan? Ya, si me ven y me escuchan, sí, parece Sí. que sí. Ya, ahora sí. Qué pena, disculpen, yo estuve escuchando todo el tiempo, Esteban, muy interesante tu exposición. Gracias, Reni. Gracias. Daniela, ¿me puedes repetir, por favor? Porque fue un momento así que fue medio caótico del computador, justamente. Dale, claro que sí. Dicen, ¿qué retos en sentido práctico pueden encontrar las ciencias sociales en el trabajo con jóvenes? ¿Y qué diferencias encuentras de tus experiencias en los trabajos que realizaste en Chile a los que te encuentras con las realidades de Colombia? Y al Vale. finalizar, haré unos aportes que nos dejaron en el chat para que no se vayan. Listo. Vale. Bueno, en cuanto a los retos, en el sentido práctico, bueno, situarme desde las ciencias sociales, como ayer decían, la psicología social está en el marco, ¿no? De las ciencias sociales, pero también de la salud. Entonces ahí tenemos varios retos compartidos como académicos y como investigadores en general. Particularmente en las ciencias sociales yo creo que los retos son epistémicos en función de maneras de comprender los problemas y desde dónde nos vamos a parar para comprender los problemas sociales. Hay mucho dicho, hay mucho discurso, palabra ya trazado. Y a veces el neoliberalismo se apodera del lenguaje, como Esteban también hacía alusión ahora en relación a la importancia de los discursos que traman las relaciones. Y los discursos que traman las relaciones ya no son solamente discurso palabras, son discurso gesto, discurso acción, performance, discurso artístico, y eso es un reto enorme para las ciencias sociales, para las ciencias de la salud también, porque si queremos comprender el accionar humano, hoy en día tenemos que tener capacidades que no necesariamente tenemos para comprender las distintas formas del lenguaje social,
las distintas formas de construir realidades y de nombrar las realidades desde palabras no dichas, porque los jóvenes también, muchos jóvenes, mientras más conscientes, también menos se quieren quemar, como decimos en chileno, con un discurso establecido, y lo que quieren es justamente performar la acción misma, o sea, menos palabra, más acción, ¿no? O sea, más concreto. Y que sea acción no quiere decir que no sea discurso, también es lenguaje. Y eso es un sentido epistémico, metodológico, de desafío, que habla justamente de la involucración de lo estético, y que en el sentido práctico, en el trabajo de los jóvenes, yo lo veo todo el tiempo. Lo vi en Chile en las manifestaciones de octubre, porque no tuve tiempo, como vieron era una presentación bien extensa, pero en Chile en las manifestaciones de octubre hubo un boom también de formas estéticas distintas, graffiti, baile, danza, teatro, música. Entonces eso también nos está hablando de maneras de hacer. Y en lo microsocial, las formas chilenas de la comunitaria, de lo común, como dije, no es muy distinta a lo microsocial que encontramos en Río Sucio. O sea, los movimientos vienen desde antes, o sea, se juntan a esos movimientos que estaban, el odio libre, que no estaba en ningún movimiento, y que sí tenía pensamientos similares a los que están en los movimientos, pero en los grupos de acción colectiva, pero empezaron accionando desde la rabia, desde la ira, y después se fueron sumando también en una función social, que muchos estuvieron en la primera línea, en la función social de protección de la avanzada, de todo lo que era la acción colectiva del resto de los grupos sociales, que ya, por ejemplo, podían estar organizados en gremios, que ya podían estar organizados en organizaciones de base en distintos lugares de la ciudad. Entonces, de alguna manera yo creo que las formas estéticas se apropiaron de todo, incluso de la primera línea. O sea, la estética de la primera línea también es una manera de representar muy interesante, porque era cosa de verlos cómo se vestían, ¿no? Cómo se arreglaban para ir, y cómo se ponían las máscaras, una cosa loca, incluso en algún momento, del caos, más que del caso, justamente, de comprender estas maneras de hilar vida que ahora se están gestando desde las formas estéticas, que yo creo que también es una manera distinta de no sujetar la acción a clasificaciones, tratar de estar lo más desmarcados posible, en el mayor anonimato y acciones prácticas. Entonces creo que eso es un desafío muy grande para las ciencias sociales, porque es un desafío no solamente por constatar una realidad, sino que para tratar de comprender cómo va a ser el cambio social para adelante, por dónde va, es difícil, no es fácil, porque podemos caer en discursos comunes, y tenemos poco de discurso común acá, tenemos mucho de práctica, un poco de discurso escrito común, tenemos mucho más de prácticas comunes haciéndose en la calle en este momento. Y lo segundo, la diferencia entre Chile y Colombia. Muchas, hay una que yo creo que es muy importante, y que creo que también es un desafío para la formación profesional en Chile, que se haya dado el levantamiento que se dio. De partida, no quiero desmerecer ninguna de las formas de acción colectiva, porque vi también en el chat algunas así como Chile, Colombia, así como que todavía sumisos. Yo no creo eso, muchachos. Yo creo que es una cosa diferente. Aquí no es la competencia, hay que leer los momentos históricos. El momento histórico chileno no es del miedo, no es del narcoterrorismo, no es de la necropolítica que tiene Colombia. El momento chileno es un momento de apertura que ya tiene 30 años. 30 años de neoliberalismo, pero 30 años en donde uno puede salir a la calle sin preocuparse que te maten. O sea, ahora con sus límites, porque en este momento también hay mucho caos, pero igual, aún así, con el caos que hay en Chile, no llega a ver el caos del cuerpo, del miedo, de la masacre que hay en Colombia. En Colombia todavía estamos en guerras. En Chile hay guerras, pero no son al límite colombiano. De alguna forma, el capitalismo más gore, como podría decir también la Sayac Valencia, aquí en Colombia que en Chile. En Chile tiene unas formas muy situadas, restringidas por décadas en la Araucanía, que sí, esas siempre han sido, pero el levantamiento chileno es un hastío que no se esperaba. No era muy distinta a la sociedad chilena en sus prácticas cotidianas a la colombiana, en los marcos de la ciudad, antes del levantamiento. ¿Cuál es la diferencia, creo yo, importante? La reflexividad crítica.
creo que en Chile, si hay algo que se logró en ese gobierno neoliberal de democracia avanzada, en los 30 años posteriores a la dictadura, una dictadura que terminó en el 89, equivalente a los acuerdos de paz, o podríamos decir algo así, del 2016 fue en el 89 en Chile. Luego entramos en épocas de formas democráticas diferentes. Entonces, eso permitió primero trazar una forma de país. Hubo un proyecto de país basado en la superación de la pobreza. En este país todavía no tenemos proyecto de país, no sabemos cuál es el horizonte que hay. Pensamos que era la construcción de paz, pero todavía no se pone de acuerdo la élite política en que eso sea así. Segundo, en Chile sí se logró toda una reforma educativa que fue tremendamente importante para la reflexividad crítica de los actuales jóvenes. Los actuales jóvenes que salieron a la calle son jóvenes que estudiaron con la reforma educativa que en Chile se empezó a gestar desde el año 2000. Los actuales jóvenes están en un país donde el 80% de los niños menores de 5 años van a educación preescolar. O sea, y no quiero hablar de la forma de la educación normada, sino que de la forma en donde también se comprende desde la educación la historia del país, se entiende, o sea, yo acá repaso la historia del país en los cursos que doy en estudiantes universitarios y hay muchos que no saben qué pasó después de la masacre de las bananeras, por ejemplo. En Chile, esa línea del tiempo, los jóvenes saben lo que pasó en Chile, saben lo que ocurrió en el 73, lo que ocurrió en el 70 con Allende, las lógicas democráticas de lo popular, saben eso. Primero eso. Segundo, perdieron el miedo hace mucho tiempo porque no vivimos en estado de sitio como todavía se vive en Colombia. Entonces los jóvenes salen a la calle a protestar sin miedo. Por lo menos salían antes de la revuelta. En Colombia eso todavía no es así. Hoy los jóvenes en Colombia todavía los matan y los matan día a día mucho más que los matan en Chile. Entonces, en ese sentido creo que hay diferencias, pero diferencias que tienen que ver epocales, de tiempos, de procesos políticos, de contexto, porque las juventudes se definen en torno a sus contextos. Pero lo que es curioso es que pese a esa diferencia hay prácticas comunes porque hay un mismo fagocitador, que es el neoliberalismo, necrótico o no necrótico, pero los jóvenes se tratan de organizar intuitivamente o sororamente entre las mujeres, por ejemplo, feministas, de alguna manera se trata de generar maneras de accionar semejantes en lo microsocial y en lo colectivo. Entonces, diferencias yo veo muchas en cuanto a la conciencia crítica y a la reflexividad crítica que apunta incluso también a la religión, al Estado y sin miedo de mucha gente. Y que en Colombia todavía falta eso, falta apropiarse de eso y falta perderle el miedo también a la realidad. Total, muchísimas gracias, maestra. Bueno, ya para ir cerrando, tenemos un aporte desde el chat de YouTube de José Luis Villado, dice, para Esteban, dice, respecto a la paranoia, Freud nos dirá, lo que nosotros consideramos la producción patológica, la formación delirante, es en realidad el intento de restablecimiento, la construcción. Ese es el aporte de José Luis. Y tenemos una última pregunta también para Esteban, de Brigitte Milán Araujo, que dice, ¿qué pasaría si el síntoma como retorno de lo reprimido quedara atrapado en el inconsciente? Bueno, pues quería también, antes de responder la pregunta, darle un saludo especial a Rayen porque la propuesta es bien interesante. Hay unas lecturas comunes sobre esto. Yo trabajé hace menos de un mes el tema de cómo sería un psicoanálisis de izquierda. Y es importante tener estos puntos de debate porque cuando Lacan nos habla de un discurso no habla del discurso hablado. Lacan dice el discurso es un discurso de naturaleza sin palabras. Eso es muy interesante porque lo que permite ver es todos estos juegos que describe Rayen como las mecánicas del poder, digámoslo de alguna manera, y cómo el discurso instaura relaciones, códigos, lazos entre ciertos tipos de personas, ¿no?
Y en ese orden de ideas es muy interesante seguir discutiendo sobre esto porque total, en Colombia estamos en un punto donde la queja es el principal elemento, pero nos sirve para llevar al acto, ¿sí? Y está todo un discurso de criminalización de la protesta, de pensar diferente, pues hay toda una macartización de otra posición que realmente lo que dice Ryan es una verdad de apuño, que es el neoliberalismo como el destructor de la misma sociedad que quiso crear. Y ese es un punto importante, ese es un punto importante de paradoja, porque realmente frente a esto aún no hay una respuesta, por lo menos desde nuestras sociedades, ¿no? Entonces, bueno, yo me comunico con Ryan después. Gracias por tus palabras, muy interesante lo que nos trajiste. Y en el tema de la pregunta, Brigitte, la verdad nunca he pensado qué pasaría si un síntoma queda en el inconsciente, porque lo que nosotros, la teoría de Freud lo que nos dice es que el síntoma es una formación producto de un retorno de lo reprimido. ¿Qué quiere decir eso? No sé si un síntoma está en el inconsciente, porque fundamentalmente el síntoma se experimenta como dolor, como padecimientos subjetivos en la conciencia. Incluso hay algo que dice Freud, creo, no sé si es en la represión, en pulsiones y destinos, donde Freud dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Él dice, la pulsión, si se satisface, debe generar placer. Pero entonces, ¿por qué se reprime? Realmente porque en otro lugar causa un displacer. Y entonces la condición de la represión implica que el displacer sea mayor que el placer ganado. Si nosotros lo tomamos solo en una sola instancia del aparato psíquico, podremos pensar que no podríamos entenderlo, eso que dice Freud. Pero es muy fácil entenderlo cuando vemos que lo que decía Lacan, ¿no? Que otro de los grandes aportes de Lacan frente al síntoma es que el síntoma es dolor, pero es satisfacción soterrada. ¿Qué quiere decir? Que es una satisfacción escondida, íntima, secreta, muchas veces vergonzante, y que eso es lo que hace que nosotros en nuestros síntomas no podamos reconocernos, pero que estamos ahí, estamos como sujetos. Y un análisis, como lo he dicho en algunas otras presentaciones, un análisis a lo que lleva es a crear un sujeto donde no hay sujeto. Es decir, es algo paradójico, ¿no? Pero realmente un análisis lo que hace es crear un sujeto del inconsciente mediante un artificio que se llama el análisis. Por eso Lacan decía, el análisis finalmente es una estafa, pero es una estafa que produce cosas. No sé si con eso, Brigitte, querida, te respondo. Y bueno, ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en el espacio, a compartir con nosotros